Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas a la plataforma 4B TV, aquí en el programa Desde la Izquierda. Y siempre desde la izquierda nos lleva a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues está un queridísimo amigo de nosotros aquí, de los dos pelados que hacemos el programa. El pelado y la pelada. El pelado y la pelada. Y en Cuatro Vientos. Y usted sabe que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Este día, lunes 31 de marzo del año 2022, 10 de la mañana con 35 minutos, tiempo, lo precisamos, de Baja California, porque ustedes allá en el centro de la República todavía tienen una hora de diferencia a su favor, o sea, son las 11:30, 11:40. Y bueno, agradecidos mucho de que estén compartiendo nuestro programa, que nos estén obsequiando likes. Y la verdad que queremos recomendarle mucho que no se pierda. Hemos subido en las últimas horas, Olga, temas muy interesantes que están ahí en nuestra página cuatrovientos.net y también en nuestras redes y en YouTube. No se los pierda, están realmente muy interesantes. Como de seguro, el día de hoy con Jesús Sosa Castro vamos a platicar de temas que son súper relevantes en materia pues de la ley electoral que está ya anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma. Pero por otro lado también el tema de la revocación de mandato, que se puso muy interesante en estos días previos a esta consulta que se va a realizar el domingo 10 de abril. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, seguir este programa, y les vamos a pedir que lo compartan con sus contactos para poder llegar en vivo de manera inmediata a una mayor cantidad de personas. Y también se va a quedar grabado para que ustedes lo sigan compartiendo y nos ayuden a pues llegar a una población mayor, porque el esfuerzo periodístico que se hace desde estas plataformas en un periodismo libre e independiente sale adelante con el apoyo ciudadano. No hay otra. Mira, Olga, cómo tengo yo la cabeza ya. Yo tengo 32 años y mírame cómo estoy. ¿Qué chamba que me pones? 32 años, pero moviendo este abanico. Más yo creo. Bueno, Jesús, te damos la bienvenida a tu programa en este espacio que lo has tú titulado Desde la Izquierda. Y desde la izquierda queremos conocer la opinión sobre todas estas resistencias que ha tenido el Instituto Nacional Electoral para que se ejerza en nuestro país un ejercicio democrático inédito, un ejercicio democrático que tiene que ver con una participación directa de los ciudadanos para decidir si queremos o no que continúe el presidente de la República en su mandato. ¿Cuándo íbamos a ver esto? Hasta hoy, cuando el presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, propuso esta iniciativa en cumplimiento a una promesa, un compromiso electoral de campaña, y que sabemos, así lo hemos dicho muchas veces, ojalá hubiese existido este instrumento para deshacernos de gobiernos nefastos que tanto daño hicieron al país. Imagínate tú cuánto dolor, cuánta sangre, cuánto sufrimiento nos hubiésemos ahorrado con una revocación de mandato de Felipe Calderón, que además llegó a la mala a la presidencia de la República, y lo mismo respecto a Enrique Peña Nieto, que llegó a fuerza de billetazos, de mucho dinero metido a campaña para apropiarse de la presidencia de la República, y que viene a coronar todo este régimen de corrupción que vivimos en México desde antes del periodo neoliberal, pero que durante el neoliberalismo fue de lo más descarado, ¿no? Esta corrupción y esa entrega de los bienes del país. Nos habríamos ahorrado todo este problema de la entrega de los recursos naturales y de los bienes nacionales, y de las privatizaciones que terminó de concluir Peña Nieto, y que empezó el padre del neoliberalismo en México, que no es otro que Salinas de Gortari, y que sigue, ¿verdad?, desde el telón de fondo, ¿verdad?, moviendo marionetas ahora en la vida política de México. Bueno, pues frente a esto tenemos este ejercicio inédito de la revocación de mandato el próximo 10 de abril,
el día del aniversario del asesinato de Zapata, que pedía tierra y libertad para México, para los campesinos, para los ciudadanos, y libertades políticas y libertades democráticas, y libertad radical y democracia a fondo es la participación ciudadana directa. Y nos encontramos con la paradoja de que el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano formado y que nos cuesta mucho pues, para impulsar la democracia, pues parece ser, Jesús, que es quien más, al igual que la oposición, se niegan a este ejercicio, ha estado muy limitado, por no decir que boicoteando, muy limitado en por lo menos propagandizar, difundir que este siguiente domingo 10 de julio se va a realizar la primera consulta ciudadana por la revocación, que es una pregunta abierta que se responde con un sí o un no. ¿Quieres que el presidente de la República deje ya el cargo por pérdida de confianza o quieres que siga en la presidencia de la República hasta el último día de su mandato para el que fue electo? Si dices quiero que se vaya y logras la mayoría del 40% de la participación ciudadana, la revocación inmediata es un hecho, ¿verdad? Pero si dices quiero que siga en la presidencia de la República, entonces resulta en una ratificación del mandato y una fuerza política importante, un arropamiento popular importante para el presidente en el segundo tramo de su gobierno. Todo hace suponer que va a suceder esta respuesta. Quiero que siga. Y quizá por eso se están oponiendo a impulsar la revocación, la consulta popular. Pero la consulta en sí, independientemente del resultado, es un avance en la democracia. Es una democracia que necesitamos en nuestro país. Sobre eso vamos a hablar, Jesús, contigo. Y también, por supuesto, el papel que está jugando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha apoyado en todo al INE en esta oposición a que se realice la consulta. Y lo ha apoyado al grado de que canceló el Tribunal Electoral un decreto aprobado en el Poder Legislativo para que funcionarios y partidos políticos pudiesen hacer difusión de esta consulta. Dijo, no. Y bueno, pues les cierran la boca o quieren cerrar la boca a todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a platicar de eso y enseguida, como tema consecuente, natural, la propuesta de reforma político-electoral que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que arráncate, Jesús, que tienes mucho camino que andar aquí en este programa. ¿Por dónde empiezas? Sí, quiero comenzar diciendo que desde mi punto de vista, el país está viviendo un sacudimiento político sumamente importante y que esto que se está dando a nivel de las distintas fuerzas políticas es algo bastante saludable porque está desenmascarando, abriéndole paso al pensamiento real que durante muchos años cohabitó en la persona, en las personas, en los grupos, en los partidos políticos, simulando cosas que realmente no eran ciertas, ¿no? Y ahora que el presidente de la República está apretando el paso, según yo, pues corresponde por parte de la oposición también hablando de manera abierta y pública, oponiéndose pues a lo que está impulsando el gobierno de la República, porque pues está tocando los puntos neurálgicos que durante muchos años llevaron al país
a una postración política que hizo mucho daño a la sociedad. Y ahora el presidente de la República, apoyándose en lo que él mismo ha señalado como fuerza que lo apoya, que lo rodea, pues está dispuesto a sacar adelante todas sus propuestas de campaña. Y estas propuestas que están a discusión ahora, pues fueron efectivamente propuestas que ha venido haciendo de manera recurrente desde hace mucho tiempo y que están planteadas en su último libro que ha publicado, que se llama A Mitad del Camino. Entonces, no es extraño que el presidente de la República y su equipo de trabajo estén buscando la manera de sacar adelante estas propuestas de campaña. No está inventando, no está engañando a la gente, sino que las está realizando justamente porque lo dijo públicamente como una forma de cambiar el sistema político mexicano, sobre todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la política en este país. Y yo creo que la oposición que venía desde hace muchos años, desde el 2006 de manera concreta, señalándolo como una persona peligrosa para la estabilidad que la burguesía, que los oligarcas habían sostenido que existía en el país. Bueno, pues ahora les ha cambiado la jugada y sienten que todo aquello que ellos construyeron durante muchos años para beneficio propio, para darle fuerza a sus privilegios, vivir del presupuesto público, incrementar la corrupción y llevarla al extremo de entregar la mayor parte de las riquezas del país, pues ahora ya no se les da, ya no se les permite, ¿no? Y justamente la reacción que se está dando por parte del INE me parece a mí que es precisamente consecuencia de esta situación. ¿Por qué afirmo esto, Olga y Javier? Primero, porque la ratificación del mandato no es una jalada, no es un capricho personal del presidente, ¿no? Durante todos estos años que ha gobernado el PRI, el PAN, básicamente, desde 1917 al triunfo de la revolución y después de la revolución, en el periodo post-revolucionario, pues se venían dando una serie de fenómenos que poco a poco vinieron echando abajo las demandas, las conquistas que fueron motivo de la lucha de millones de mexicanos durante este proceso revolucionario, ¿no? Y entonces el presidente de la República, como mucha gente, nos dábamos cuenta de que estas demandas que se habían conquistado en la revolución no solamente estaban siendo obstaculizadas, sino que las estaban desapareciendo. Y parte de esa desaparición y de estos hechos tenían que ver con el ejercicio del poder político, de la actitud que venía desde arriba, desde los órganos más importantes del Estado, concretamente desde la Presidencia de la República para abajo, a nivel de todas las instituciones del Estado. Entonces, se da cuenta de que lo que quisieron impedir de manera real en el 2006, luego en el 2012, en las dos campañas electorales en las que se le arrebató a él prácticamente el triunfo electoral, pues había que tratar de modificar las cosas y entonces él desarrolló la idea de que era necesario
hacer una especie de encuesta de ratificación o rectificación del mandato en el caso de los funcionarios públicos más importantes, concretamente en la Presidencia de la República, porque él lo ha dicho, vivimos un sistema presidencial en donde las órdenes vienen desde arriba para que se ejerzan esas órdenes en todos los niveles de gobierno. Y entonces él plantea como una de sus demandas prioritarias la necesidad de darle la fuerza principal del poder al pueblo en lugar de que este poder estuviera en las cúpulas, tanto políticas como empresariales y demás, ¿no? Entonces, esta demanda de la ratificación o rectificación del mandato a la mitad del sexenio, en este caso concreto de la presidencia, pues empezó a mostrar el verdadero rostro de la oposición que se oponen a eso, porque al no tener en sus manos el poder de la presidencia, pues obviamente que se les iba a salir de las manos, a salírseles de control, todo lo que antes hacían de manera impune y que tenían que ver precisamente con lo que eran sus privilegios, lo que eran sus formas de enriquecimiento ilícito y de venta de los recursos públicos como las minas, el petróleo, el gas y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, esta revocación de mandato programada para el 10 de abril y obstaculizada desde el principio por parte del INE, ha venido atravesando una serie de elementos y de hechos, pues, con sus altos y bajos, ¿no? Por una parte, el INE oponiéndose a esta revocación, buscando la manera de que la gente no se entere, de que no participe, de que no tenga en sus manos este control y esta fuerza de decisión política, sino que sigan las cosas como venían ocurriendo en el viejo régimen político. Y el INE ha sido el principal instrumento que se ha venido imponiendo a esas decisiones que han venido planteando tanto en la Cámara de Diputados como en el Ejecutivo Federal, precisamente para cambiar las cosas. Y bueno, ya sabemos que en lugar de poner las casillas electorales como corresponde de acuerdo con la Constitución, que son, me parece que 150, 158 casillas, para que todas las secciones electorales en todo el país puedan votar de manera pues facilitada, digamos, que no queden lejos y demás. Ahora el INE, argumentando que no se le autorizaron más recursos, solamente va a poner 50,000 casillas en todo el país. Pero aparte de eso, el INE ha buscado la forma de evitar que la gente se entere del alcance y de la importancia que tiene este ejercicio democrático participativo de la gente. Y bueno, la Cámara de Diputados, el gobierno federal, han protestado fuertemente de esto. La Cámara de Diputados hizo una especie de interpretación de lo que el INE estaba torciendo de manera deliberada, lo publicó para abrirle espacio a la opinión de los funcionarios públicos, de los partidos políticos y de la gente para que promovieran este ejercicio democrático. Sin embargo, permíteme un segundito porque traemos ahí un ruido. Creo que es con tu micrófono. ¿Haces algún movimiento que hace ruido? Que provoca que se nos esté viciando el sonido, tu voz. Entonces, a lo mejor sí es probable que sea por ahí. Así que, disculpa, pero es que, sí, es que de repente... Se estaba metiendo un ruido raro. Estaba muy feo. Voy a ver, no sé sí, si... ya, ahí está, parece que ahí está. Bien. Adelante, disculpa. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está mejor. Bien, entonces decía que
la Cámara de Diputados hizo un decreto dando la fundamentación de por qué los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, podían opinar sobre la importancia de esta consulta pública. Y sin embargo, el INE y el Tribunal Federal Electoral echaron abajo ese decreto, esa propuesta de la Cámara de Diputados, y llevaron el asunto a tal grado de que ahora están acusando al presidente de estar utilizando recursos públicos para promover una campaña que, según ellos, pues viene encubierta en informes y en actividades, en opiniones que tienen que ver con el trabajo directamente de la presidencia de la República, pero que no gusta ni al INE ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como sabemos ya, el Tribunal Electoral ha echado abajo este decreto de la Cámara de Diputados. Hay una disputa entre el Poder Legislativo y este instrumento autónomo que es el INE, pero que se está imponiendo como si fuera otro poder, ¿no? Entonces, hay esa disputa. Yo creo que no va a haber posibilidades de modificar la situación. Ya el tribunal dijo que era ilegal lo que se había aprobado por los diputados. Y bueno, se está respetando por parte de los funcionarios públicos y de los partidos políticos esta decisión. Pero me parece a mí que justamente por esta conducta del INE y del Tribunal Federal Electoral, se está abriendo paso la propuesta que últimamente está haciendo el presidente, bueno, no últimamente, sino que ahora públicamente lo está señalando como una necesidad para acabar con esas maniobras, tanto del INE como del Tribunal Electoral, ¿no? Y es esa propuesta que ha hecho el presidente de la República respecto de una propuesta de reforma electoral y que ya empezó la oposición a criticarla, señalando que lo que busca el gobierno de la República y el partido mayoritario, que en este caso es Morena, para tener el control de los órganos autónomos, como es el caso del INE y del Tribunal Federal Electoral, para evitar justamente que estos órganos, dicen ellos, sean los garantes de una participación democrática de la gente. Ellos argumentan que son precisamente el instrumento que garantiza ese derecho a la gente, cuando vemos que no es así, que están realmente oponiéndose a lo que significa la participación de la gente, el desarrollo de la democracia participativa, y obviamente pues este es un elemento que hay que atajar, ¿no? El presidente está proponiendo algo novedoso, me parece a mí que es muy importante. Primero, porque hasta ahora los consejeros electorales, los llamados magistrados electorales del Tribunal Electoral. Los magistrados, y agrega también lo de los jueces, sean elegidos por el pueblo, a partir de que tanto estos órganos como la Suprema Corte de Justicia, como los partidos políticos, como la Presidencia de la República, hagan propuestas abiertas, públicas, de personas de probada honestidad, de probada capacidad intelectual y política, conocedores de la materia, pero que no tengan el compromiso de servir y de votar de acuerdo con los intereses de los partidos que los propusieron. A mí me parece esto muy correcto, y hay la discusión fuerte
este es un problema que se está presentando ya, pero que me parece que la gente lo está entendiendo, y el presidente ha dicho, después de que pase la consulta del día 10 de abril, voy a hacer pública aquí en la mañanera la propuesta que voy a hacer sobre la reforma electoral. Y la vamos a publicar y que la gente opine, que discuta, que participe y que finalmente elija a las personas más honestas, más capacitadas y que respondan realmente a los intereses del pueblo, de los electores, y no a los intereses de los partidos políticos que los impusieron. Esta es una cuestión, me parece a mí, fundamental, muy importante, que está a discusión, que está motivando una serie de reacciones, opiniones, debates. Reacciones, efectivamente, y no solamente nacionales, sino a nivel internacional, ¿verdad? Porque estamos, por primera vez, me parece a mí, pisando los callos que durante muchos años no fueron pisados, ¿no? Y que dieron origen justamente a todas estas irregularidades y a todos estos atropellos a la ley y a los derechos de los mexicanos. Eso a mí me gustaría hacer dos anotaciones aquí, si me permites tantito. Sí, adelante. De dos cosas muy relevantes que son sustento y base de este programa en particular. Este tema de la revocación de mandato y el tema de los consejeros, tanto del Instituto Federal Electoral como el del mismo tribunal, ahí incluyendo hasta los magistrados, ¿no? Que son dos propuestas muy interesantes, que son dos ideas muy sólidas para ir consolidando el tema de la democracia participativa en nuestro país. Pero yo quiero resaltar, en el caso de esta disposición del Instituto primero, del Instituto Nacional Electoral, y después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con relación a este tema de suspender publicidad, de propaganda, de que los funcionarios públicos no intervengan y no hagan proselitismo también en esto. Esto debemos de tener muchísimo cuidado de que no se vaya a salir de las manos de este gobierno y del próximo y de las próximas administraciones federales, porque ahí estamos jugando con un concepto que en muchas ocasiones en elecciones pasadas habían provocado críticas muy severas por todos los actores políticos. Bueno, obviamente los gobernantes no lo hacían tanto, pero el hecho de que, pues sí metían las manos, ¿no? Metían las manos en los procesos electorales. Y eso provocó, pues, este tema del 2006. Bueno, es más, el tema del 1988. Pero bueno, ahí todavía las reglas eran diferentes. Pero ahora, este instituto, pues, al momento de que se abroga finalmente el derecho de decir, esta publicidad sí y esta publicidad no, este decreto sí y este decreto no, o sea, caemos en unas contradicciones que son muy peligrosas, porque en cualquier parte del mundo donde se realizan este tipo de ejercicios democráticos de participación abierta de los ciudadanos para que puedan escoger y seleccionar y decidir sobre propuestas muy específicas a través de consultas populares o a través de revocación de mandato o a través de referéndums, ¿sí? Significan que cualquier actor, esté a favor o en contra, tiene todo el derecho de hacer toda su labor propagandística de acuerdo a un reglamento, a una ley específica, para evitar que, pues, entre por ahí dinero mal habido, en fin, toda una serie de situaciones que no vayan a poner en desventaja a un actor frente al otro actor, que están buscando un sí o un no, que es el caso específico de la revocación de mandato de lo que es ahora la gestión del presidente López Obrador. Y en cualquier parte del mundo no hay ningún problema. Aquí el asunto es que la derecha y la ultraderecha en oposición determinaron contradictoriamente decir primero, no, que se vaya, y ahora, no, espérense, no voten, no participen, abierta y descaradamente dicen, no participen. Bueno, la gente, los partidos políticos, los funcionarios públicos, que están a favor de que se quede Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Pues están haciendo su chamba.
Yo hasta el momento no he escuchado ningún argumento en el sentido del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que se esté utilizando dinero público en esta propaganda, y segundo, que sea dinero mal habido, por X cosa, por X circunstancia. Entonces, cuidado, porque esto pone en riesgo la continuidad y la forma en cómo se realizan las revocaciones de mandato en este momento de la presidencia de la República, pero que todos los mexicanos aspiramos que esto se baje a nivel gobernadores, a nivel diputados estatales, diputados federales, senadores y todo lo que tenga que ver con municipios, cargos de elección popular. Ese es el tema, para mí es fundamental. Defender, ¿sí?, que cualquier ciudadano mexicano, por las vías legales, diga y haga lo que quiera en su participación a favor o en contra, en cualquier tema sujeto a revocación de mandato, o referéndum, o cualquier cosa, consulta popular. Y el segundo caso, también es muy interesante este planteamiento de lo que poco a poco el presidente de la República nos ha estado diciendo de cómo viene su reforma. A mí me parece muy interesante y es un avance significativo también este proceso de participación democrática por parte del pueblo mexicano en la selección de estos 60 consejeros que ya dijo, bueno, aquí lo vamos a dejar a que sea el Poder Judicial, ¿sí?, como candidatos a ocupar un cargo de consejero o de ministro de la Suprema Corte del Poder Judicial en materia electoral. 60, 20 el Poder Legislativo, 20 el Poder Ejecutivo, 20 el Poder Judicial. Está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí me gustaría que de alguna forma una selección muy adecuada, muy correcta, en donde me gustaría que también incluso los ciudadanos pudiéramos tener la oportunidad de proponerles a quienes finalmente van a ser los que van a proponer a los 60 candidatos, ¿sí? Decirle, bueno, mira, ahí te va el currículum de esta persona, de este ciudadano, que puede ser un arquitecto, puede ser un albañil, puede ser un campesino. Pero lo segundo más relevante, creo yo, es que estos cargos, estos 60 candidaturas, se presentaran ante la autoridad correspondiente para ya hacer la elección vía referéndum o consulta popular, previo un examen también de aptitudes. ¿Cómo les dicen estos exámenes? De oposición. Exámenes de oposición, oiga, en donde de alguna forma también, pues venga un filtro adicional, en donde está bien, estos exámenes los pueden hacer las autoridades, pero también bajo observancia y quizás con derecho a voto de un grupo de ciudadanos que entre todos pudiéramos designar también como participantes en la transparencia de ese examen de oposición. Entonces sí, mi estimado Jesús, entonces sí estaríamos hablando de avances a fondo, comienzan a ser avances muy de fondo en esta materia. Yo no digo que sea malo, yo digo que es un avance importante, pero me gustaría ver un poquito de más... es que apenas se anunció la propuesta, todavía faltan más. Ojalá se redondee estas ideas que realmente son trascendentales para que el bebito que tenemos aquí de nuestra democracia empiece a sanear, a tener un buen desarrollo. Ahora sí que se va a escuchar muy feo, porque hay que darle teta al niño con una alimentación ciudadana correcta. Ahí le paro. Jesús. Bueno, yo creo que mucho de lo que está ocurriendo en la oposición no tiene que ver básicamente con la jalada de que se estén utilizando recursos públicos y que esa sea la razón principal de su crítica. La crítica de fondo, lo que les espanta, lo que les da miedo, es precisamente que ahora no van a ser las cúpulas, no van a ser los chiflecludos, como dice el presidente de la República, los que van a decidir quiénes son los gobernantes o quiénes son los funcionarios públicos que deben estar al frente de las principales responsabilidades y de los servicios en todos los niveles de gobierno. Porque hasta ahora era evidente que la decisión tanto de los consejeros como de los magistrados, como de los jueces, como incluso los propios miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no siempre representaban los intereses de la
de la gente, los intereses del pueblo. Eran expresiones de sectores minoritarios que durante muchos años estuvieron ejerciendo el poder político y económico, muchas veces de manera abierta, otras de manera encubierta, pero que eran los que decidían el destino de la política de nuestro país. Al grado tal de que justamente todo lo que está en el debate público ahora, que tiene que ver con los energéticos, que tiene que ver con los recursos entregados, los recursos naturales entregados a empresas privadas, nacionales y extranjeras, el robo de pues los recursos públicos, la corrupción, la entrega de los bienes públicos que generó el pueblo de México durante muchos años y que fueron prácticamente entregados a los amigos de los grandes funcionarios y de los señores del poder, pues eso es lo que quieren que continúe. Esa es la razón de su oposición, de sus críticas. Yo estaba viendo hoy en la mañana, por ejemplo, una crítica que hace verdaderamente pedestre la señora Kenia López, me parece que es diputada o senadora del PAN, ¿no? No la ubico exactamente ahora, si es, me parece que es diputada, ¿no? Diputada Kenia López del PAN, que dice, por ejemplo, ¿no?, que la construcción del Tren Maya está enfilada por parte de un equipo de ignorantes que intenta cambiar hasta el color de las aguas del Mar Caribe. ¿Verdad? Esa es una crítica no solamente aberrante, sino jalada de los pelos completamente, ¿no? Es ella, ¿verdad? La que se está refiriendo. Ella es ella, Kenia López. Ella, exactamente esta señora, ¿no? Óiganla, está en las redes sociales hoy despotricando contra el Tren Maya, ¿no? Sin razón, sin argumentos, sin nada que sostenga realmente sus dichos y sus posiciones. Pero de lo que se trata es precisamente de impedir la transformación que tiene que ver con un cambio real de lo que hasta ahora está pasando en el país. Y ese cambio real empieza justamente por quienes hasta ahora están decidiendo la forma de cómo la sociedad, de cómo los electores, de cómo los mexicanos tienen que participar o no participar en las decisiones públicas. Tienen que ver justamente con la participación democrática en la elección de los funcionarios públicos. Y este es un problema que les está doliendo, que les está preocupando mucho, y por eso me parece a mí que esta campaña que están emprendiendo cada vez con más fuerza, con más recursos económicos que uno supone de dónde vienen, pues es justamente lo que está dándole pues sentido y explicación a lo que está discutiéndose actualmente en el país. Pero yo estoy convencido de que la gente está clara de lo que esto significa, porque yo me he dado cuenta de la forma de cómo está reaccionando la gente en distintas partes del país. La gente está decidida a impulsar la ratificación del mandato, está criticando, por ejemplo, la gente está en las calles poniendo en mantas, en carteles, en las redes y demás, diciendo a la gente dónde va a tener que votar de acuerdo con el número de las secciones electorales que hay en cada colonia. Y esta es una participación directa de la gente, nadie le está dando indicaciones de que lo haga, ¿no? Pero es una señal de que las cosas están cambiando y de que la gente está entendiendo el sentido
de lo que significa este evento de la consulta ciudadana que tiene que ver con la ratificación del mandato o rectificación del mismo el 10 de abril. Me parece a mí que va a ser una expresión contundente cuya limitación puede ser simplemente el hecho de que en varias partes del país el elector tiene que moverse hasta 50 kilómetros de distancia para poder votar porque su casilla no la pusieron, no la instalaron, no va a haber cerca la casilla que le corresponde, tiene que caminar varios kilómetros para poder depositar su voto. Esa es la limitación que yo veo que puede ocurrir, pero, por ejemplo, las encuestas, ahora en el mes de marzo, de varias encuestadoras, pues ubican al presidente cerca del 70% de apoyo. Ya más arriba, Mitofsky hoy dio a conocer 61%. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, sin embargo, pues todos aquellos que quieren que caiga Andrés Manuel López Obrador, que se vaya, que deje el gobierno, bueno, pues no quieren asistir a votar. No están llamando a votar, están estorbando este llamado a la votación. El INE no ha hecho campaña, Olga y Javier. Aquí en la Ciudad de México no hay prácticamente nada que esté haciendo el INE. En ningún lugar. No hay propaganda. En ningún lugar de la República. Así es. Lo que sí ha hecho el INE es buscar hasta con lupa a quienes están promoviendo la revocación, la consulta popular, para sancionarlos y quitarles propaganda. Llegando hasta el ridículo de ordenar que un legislador retire un engomado que había puesto en su vehículo personal particular y que ordenó que quitara ese engomado porque consideró el INE que violentaba la ley. Eso es lo grave. En cambio, el INE tiene manga ancha para quienes boicotean la consulta. Han aparecido espectaculares, entrevistas de prensa, declaraciones, todo tipo de propaganda de la oposición que ahora no quiere la revocación de mandato. Y no la quiere porque teme una rotunda derrota. Pero la democracia es eso. La democracia es ganar o perder a la buena. Es decir, claro, sin violencia, sin golpismo, sin guerra sucia, en un proceso democrático. Y el INE no ha hecho absolutamente nada en contra de quienes boicotean la realización de la consulta popular. Y nosotros no nos cansamos de repetirlo, Jesús. Nunca, jamás se nos había preguntado a los ciudadanos si queríamos tener a tal o cual candidato. Los partidos lo imponen y vas y votas por el que el partido impuso o puso. Y después ya te tienes que aguantar, te tienes que tragar a como dé lugar, prendiéndole velas a los santos para que se vaya rápido el sexenio y se acabe tanta corrupción, dolor, podredumbre, y a ver cómo nos va en la próxima. Y ahora, por primera vez en la historia de este país, se propone la revocación de mandato desde arriba, desde el más alto nivel, desde la presidencia de la República, y la propuesta va también para gobernadores y ojalá y pronto se pueda aplicar en gobernadores y alcaldes y otros cargos públicos. Claro, claro. Bueno, esta es una herramienta poderosísima, pero provoca mucho miedo. Le provoca miedo a quienes están acostumbrados a gobernar a sus anchas en lo oscurito. Claro. A tomar acuerdos en lo oscurito para sacar adelante planes perversos, corruptos de enriquecimiento. Las declaraciones de Margarita Zavala, por ejemplo, diciendo que la revocación de mandato solamente se da en gobiernos hiperpresidencialistas y que va en contra del bien común, es una verdadera aberración. Es una barrabasada. Varios de los fundadores
Acción Nacional, se levantarían de su tumba, muertos morirían de indignación nuevamente de ver cómo es, porque hubo panistas demócratas, aunque sea dentro de las restricciones de la democracia electoral, pero hubo un panismo demócrata. Y ahora estos panistas, que además no hay que olvidar que Margarita Zavala, esposa de Calderón, pues llegaron al poder a la mala mediante un fraude electoral. Y ahora son los que aparecen diciendo no a la revocación de mandato. Claro que no lo quieren porque no pierden las esperanzas de un día retomar el poder y no quieren que se les aplique este principio que ya es constitucional, gracias a la propuesta de López Obrador y que lo aprobó el Congreso, de la revocación de mandato. Yo por ahí me voy para señalar lo siguiente, Jesús. El siguiente argumento que dieron en contra, ya cuando vieron que, es que quizá hicieron la apuesta de que le iba a ir muy mal al gobierno de López Obrador. A lo mejor hicieron la apuesta de que todas las mentiras que contaron se las creyeron ellos mismos y que iban a ser realidad. Ellos dijeron que aún antes de que tomara posición de la presidencia y después de que estuviera gobernando un año, se desplomaría por completo el peso frente al dólar. Estaríamos en una devaluación terrible, peor de las que ya habíamos pasado y que todos conocíamos. Que la inflación iba a alcanzar niveles parecidos a los de Venezuela, de 3, 4 dígitos, que no iba a haber nada de inversión extranjera, que todos los problemas del país se iban a agravar tremendamente y que la pobreza iba a crecer como nunca. Bueno, que el populismo iba a demostrar su cara dañina para el país. Y por supuesto López Obrador como el populista número 1. Y resulta que la moneda no solamente no se devalúa, sino que está más fuerte que en 2018. Y resulta que la inflación es inferior a la que alcanza Estados Unidos, la mayoría de los países europeos, muchas otras naciones de primer mundo, y México tiene una inflación manejable y por abajo de lo que tienen las grandes potencias, que para Estados Unidos tener una inflación de 7.8% es tremendo por las dimensiones de su economía. Para México, tener una inflación de 7.2%, 6 puntos menos que Estados Unidos, pues es todavía manejable. Pero en el caso del peso, ahí sí de veras que se volaron la barda cuando dijeron que íbamos a tener al peso a estas alturas, según los pronósticos que hacía la oposición, tendríamos como un 35 pesos por un dólar. Y resulta que cuando empezó el gobierno de López Obrador en 2018 estaba a 22 pesos el dólar y ahorita anda alrededor de 20 y fracción o menos de 20, por ahí anda fluctuando y se ha fortalecido la moneda. Y la inversión extranjera directa ha aumentado como nunca. Y el gobierno está realizando obras que jamás se habían siquiera soñado y se las está realizando sin deuda, sin asociaciones públicas privadas, con inversión pública y las está sacando en tiempo y forma. Ahí está el aeropuerto, ahí viene la refinería de Dos Bocas, ahí viene el Tren Maya, pero hay un conjunto de obras más muy importantes, aeropuertos, carreteras, universidades, muchísima obra pública y educativa y social. Bueno, a pesar de la crisis económica mundial, a pesar de la pandemia, el gobierno de López Obrador está sacando adelante, casi como si no hubiera existido pandemia ni esta crisis, lo que se había propuesto. Hay problemas en los que está rezagado, pero va avanzando, como es los problemas de seguridad pública y este país ensangrentado, deshecho, lleno de organizaciones criminales que dejaron, bueno, pues Calderón.
Calderón fundamentalmente, venían de atrás, pero con Calderón crecieron como nunca. Y hasta tenía su propio cártel, Genaro García Luna, dentro de la propia estructura del gobierno, con la Policía Federal. Por eso está en la cárcel, en Estados Unidos. Bueno, todo esto viene acaso para decir, se les cayeron sus pronósticos y ahora no quieren consulta, no quieren revocación de mandato, porque saben que van a perder. Pero el argumento que dan por parte del INE es que no tienen recursos, que la Cámara de Diputados no les aprobó los recursos suficientes para poner la cantidad suficiente de casillas conforme a la ley. La ley dice que en una revocación de mandatos, la consulta tiene que ser en condiciones similares a la elección que hubo que eligió a ese presidente. Van a poner 1/3 nada más de las casillas que hubo cuando ganó López Obrador con una votación histórica. Pero hay que recordar que la oposición se negó a que esta consulta se realizara dentro del proceso electoral de medio sexenio, con una boleta más, en las mismas urnas, en la misma estructura, que no hubiera costado más que muy poquito llevar a cabo la consulta, y se negaron y argumentaron que llevar el nombre de López Obrador a las elecciones, pues inclinaba en contra de ellos todo el resultado electoral. De todos modos se inclinó en contra de ellos, pero nos quitaron la oportunidad de hacer una consulta popular económica. Y hay que recordar para ellos, que son amantes de la democracia estadounidense y de otras potencias capitalistas, hay que recordar que en Estados Unidos, en cada elección, se aprovecha para hacer infinidad de consultas de nivel federal o de nivel estatal, y que esas consultas tienen que ver con cuestiones que le interesan mucho a la gente y que tienen que ver hasta con revocaciones de mandato. Y hay que recordar que se viene haciendo así históricamente desde hace muchos años en esa democracia a la que ellos le rinden pleitesía. Y aquí no quisieron. Bueno, yo voy a lo siguiente, Jesús. Creo que queda claro que el INE ha estado jugando el papel de un actor opositor más. O sea, todo lo que ha hecho este INE encabezado por Lorenzo Córdoba ha estado inclinado hacia la oposición. Y eso ha llevado a una confrontación fuerte entre la presidencia, entre la gente simpatizante de la Cuarta Transformación y el INE. Y así llegamos a este momento en que no sabemos qué vaya a pasar exactamente el día 10 de abril. Yo espero que si fueron 11 millones de ciudadanos los que firmaron para solicitar la consulta, con que vayan a votar ellos y 1 o 2 más que inviten, se puede lograr la votación histórica. Lo difícil va a estar en estar encontrando las casillas, tener paciencia, crear todo un operativo desde la ciudadanía para lograrlo. Pero independientemente de la cantidad que se logre, creo que es muy importante que se realice para que no tengan pretexto los próximos gobiernos y puedan pasarse por el arco del triunfo un mandato constitucional de someterse a la decisión de los ciudadanos para saber si queremos que sigan o no en el gobierno. Eso es lo que espero yo que suceda este 10 de abril, Jesús. Por otra parte, me gustaría que concluyéramos esto de la revocación con alguna opinión tuya y entráramos ya a la propuesta concreta que tú ya la avanzaste, que está haciendo López Obrador de la reforma constitucional. Nada más permíteme tantito, Jesús, porque creo que este dato es relevante en cuanto a lo que se pudiera venir como resultado del día 10 de abril. Aquí estamos viendo el último reporte de las firmas que fueron captadas y que fueron contabilizadas por el Instituto Nacional Electoral para que se realizara la revocación de mandato 21-22. Y llama la atención dos datos. Aquí, fíjate, con un alcance apenas del 75% de los 11 millones, de más de 11 millones de firmas, aquí están 11.141.953 que fueron las que recibieron. De esas, con este 75.06%, las firmas recibidas por el sí son 7.288.005, ¿sí?
que representan casi el 90 y tantos % de la gente que presentó firmas y que dijo, bueno, yo voy por el sí. Y nada más, las que fueron no, las que dijeron no quiero, o no me interesa, o no voy por esto, fueron 37,633. Ok. Esos datos son muy relevantes porque si pensamos que esta podría ser la tendencia de la votación del próximo domingo, 10 de abril, entonces estamos hablando que, caray, más del 92-93% de la gente que participe en ese proceso de votación, pues va a ser por el sí. Y también, y lo segundo que destaca es que son 7,288,000 personas que dijeron sí, firmaron a favor del sí para que se hiciera la revocación, esta herramienta de consulta democrática. Y bueno, se tendría que trabajar, se debió haber trabajado muy fuerte para que se llegara a la cifra mágica para hacer vinculante el resultado del próximo domingo 10 de abril a los 42 millones y poquito más, que es lo que se requiere que representaría. Okay. No te entiendo, es la gente que está votando porque sí se realiza la consulta. Ahí voy de nuevo cuenta. Este documento, ¿sí? Es el resultado final de lo que reportó como para poder finalmente decir, ok, sí va a la revocación de mandato, ¿sí? Yo pedía 2,800,000, me entregaron 11,141,000. Reviso nada más el 75%. Ajá. Y en ese 75% encuentro que 7,288,005 personas me dijeron, firmaron a favor del sí. ¿Qué quiere decir a favor del sí? De que se realice la revocación. Ok. ¿Sí? Y dijeron nada más 337,637 dijeron que no. O no cumplieron. Si llevamos, que no cumplen la revisión, no que hayan dicho que no, es que la tendencia, por eso estoy diciendo que la tendencia es que si tomamos en consideración que de estos 11 millones, 7 millones dijeron sí que se realice, todavía nos está haciendo falta pues una cantidad muy importante de personas. Déjame terminar. Es que creo que hay una mala interpretación. Es que déjame terminar. Es que a final de cuentas, lo que requiere el país para que esta revisión, para que esta herramienta de revocación de mandato pueda tener un resultado vinculante, se requieren 42 millones, independientemente de que digan sí o no, que se vaya o que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador. A eso me refiero. O sea, nos falta todavía, híjole, si fueron 11 millones, pues casi 30 millones de votos para que este proceso de revocación de mandato finalmente pueda tener una acción vinculante, es decir, que se lleve a la práctica en cuanto a sí o en cuanto no, independientemente de la cantidad de votos que estén a favor del sí o del no. Si dentro de esos 42 millones de votos hay 35 millones a favor de López Obrador, automáticamente, si están esos 42, si se cumple con esa meta de 42 para hacerla vinculante, que significa el 40% del padrón del estado nominal, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de que se tendría forzosamente que aceptar. Obviamente, si no se cumple con ese 40% de la votación para hacerlo vinculante, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues no se aplica, no tiene efecto la consulta y el presidente sigue. Así de fácil y así de sencillo. Por eso, porque independientemente de cierto, no. O sea, para hacerlo vinculante, eso lo quiero subrayar. Sí. Para hacerlo vinculante. Ahora, otra cosa es lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República dijo que si no se logra el 40% de la votación, ¿sí? Y si la mayoría de los que participen, X número, dice
sí, pues obviamente lo acepta, pero si dice no, él dijo, si dicen no, aun cuando no sea vinculante, yo me voy. No me van a dejar ustedes mentir porque eso sí lo dijo. Ese es otro asunto, ese es otro rollo. Pero lo cierto es que finalmente es un concepto, es una herramienta tan generosa, y la ha tomado en ese sentido el presidente, de decir, bueno, independientemente del resultado, si la mayoría de los que participen dicen no, pues me voy. Fíjense nada más en qué posición se está poniendo el presidente López Obrador. Esto lo dijo en 2 o 3 ocasiones en su conferencia mañanera, ¿eh? Hay que recordar. Entonces, bueno, yo nada más quería subrayar ese dato. Creo yo que si son importantes, ya hubo 7 millones, bueno, comprobados por el INE, aceptados por el INE, ya hay más de 7 millones de personas que dijeron sí, que se haga esta revocación. Todavía nos hacen falta para hacerlo vinculante, de nueva cuenta, insisto, 30 y tantos millones, 31 millones. Sí, nomás el otro porcentaje no es que haya dicho no a la revocación, no, es que según el INE no cubrieron los requisitos, la firma no estaba bien, no es unos que sí, otros que no. Sí, sí queremos la consulta y sí pasaron los requisitos según el INE, es ese porcentaje que dice, esa cantidad. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, Javier. Okay, la segunda cosa que también quería aclarar es que para que sea vinculante, la consulta es por la revocación del mandato. Así es. Si aquí la paradoja es que los opositores no levantaron firmas o no son los principales levantadores de firmas para revocar el mandato. No quisieron porque la ven difícil. Ven que incluso pueden propinarse una derrota. Entonces, quienes han estado levantando las firmas han sido los simpatizantes de López Obrador, que ven importante que se realice este ejercicio por 2 razones. Una, para que quede como un derecho, no como letra muerta, sino como algo que se tiene que cumplir en cada sexenio, ¿verdad? Que no vaya a quedar estipulado en la Constitución, como en la Constitución, por ejemplo, prohíbe la existencia de monopolios, y sin embargo ahí están. Entonces la Constitución podría prever como está la revocación de mandato, pero si los órganos electorales se hacen patos y la gente se hace pato, pues no se aplica. Entonces, que se aplique. Para eso es, para que se aplique siempre. Y la segunda razón por parte de los obradoristas, y es válida, es la revocación tiene 2 respuestas, un sí que se vaya, un no que quede. Y los obradoristas quieren que quede de manera rotunda el no. Es decir, que continúe. ¿Y por qué quieren que quede de manera rotunda? Porque viene una etapa muy importante en la segunda mitad del gobierno de López, menos de la mitad, lo que resta del gobierno de López Obrador, que son reformas constitucionales muy importantes en las que las fuerzas políticas que apoyan a López Obrador dentro del Poder Legislativo no tienen los votos necesarios para sacar esas reformas. Pero, una cosa es que no tenga esos votos dentro de la Cámara y otra cosa es que en las calles, en la expresión popular, haya un arropamiento a las propuestas del presidente. Y eso dificulta en alto grado a muchos priistas, inclusive panistas, gente de la oposición, votar en contra de las propuestas. Es posible que gracias a ese arropamiento popular se desprendan votos del PRI, fundamentalmente, quizá algunos del PAN, no sé, algo de Movimiento Ciudadano, y que se reúnan los 56 votos que le faltan a Morena y sus aliados para sacar adelante las reformas, gracias a ese arropamiento popular de las propuestas del presidente de la 4T. También es posible que si no se logran esos votos en el Poder Legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, sea muy alto el costo político que tengan que pagar los partidos que voten en contra de estas propuestas. Y aquí viene lo interesante. Esta reforma, esta votación, esta consulta popular, se da en el contexto en que se va a votar la reforma eléctrica.
¿Con qué cara va a salir la oposición a votar en contra, la oposición de legisladores, a votar en contra de la reforma eléctrica si se da una respuesta multitudinaria importante en las urnas? Si este refrendo de los 30 millones de votos a favor de López Obrador se da el 10 de abril. Creo que se les dificulta mucho. Por eso el INE está tratando de impedir que vaya la mayoría del obradorismo a votar. Impedir que vayan a votar. Y por eso están boicoteando la consulta popular. Pero la otra cuestión también es que López Obrador ya está previendo una sanción popular ciudadana a esta conducta del INE. Y está diciendo, está adelantando desde ahorita sus propuestas de reforma político-electoral. Y está diciendo, necesitamos consejeros y magistrados que tengan auténtica vocación por la democracia. Y creo que esto nos lleva de lleno porque al siguiente tema, porque ya ahí sí, independientemente del resultado que se tenga en las urnas de la consulta popular, sí, es decir, yo creo que va a ganar la ratificación, pero independientemente de que sea por muchos o por menos, si hay menos, hay un responsable concreto de que sean menos. Y este responsable concreto es Lorenzo Córdoba y el INE, que han estado boicoteando la elección junto con la oposición. Y esto te queda todavía más claro que entonces es, aunque ya se había anunciado, pero ahora es más evidente la urgencia de una reforma electoral profunda para, y aquí vamos de nuevo, a la radicalización de la democracia. Que continúe o que se vaya un presidente es una decisión soberana del pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita. Que se vaya el INE completo y se cree un nuevo órgano electoral con métodos democráticos. ¿Qué más democrático quieres que el que sea cada ciudadano que vote por los candidatos que se propongan? Quien decida a quiénes deben ser los consejeros y los magistrados, a ver cómo se sacuden a ver cómo se deshacen de esa propuesta, porque entre más se oponga la oposición a propuestas más radicales en la democracia, y vaya la paradoja, porque no se cansan de tildar de autoritario, de tirano, de gobierno de un solo hombre a López Obrador, y resulta que este tirano está abriendo las puertas de par en par a la participación democrática de los ciudadanos de la sociedad mexicana. Entonces, creo que eso es lo interesante, Jesús, no sé cómo lo veas tú, pero es lo interesante de la nueva propuesta que se está haciendo en este contexto de víspera de la consulta popular, para que de nuevo, otra más, que sea el pueblo, los ciudadanos, los hombres, las mujeres con derecho a votar, quienes digan quiénes deben ser los consejeros y los magistrados electorales en este país. Y bueno, y podemos entrar a todos los demás aspectos que abarca la propuesta, lo que hasta ahorita conocemos, porque es poco lo que ha dado, creo que nos ha dado lo sustancial de la propuesta. Faltan algunos aspectos, ¿no? Y que están, bueno, es un debate que apenas empieza, ni siquiera formalmente está todavía desatado, pero ya está anunciado el rumbo de la propuesta de esta reforma político-electoral. Y no sé qué, me gustaría tu opinión, Jesús, de qué te merece, qué opinión te merece esta propuesta. Yo lo veo en el terreno de una radicalización de la democracia. Yo te quiero decir que no tengo prácticamente nada que agregar a tu visión, a tu comentario, ¿no? Comparto plenamente la visión que tienes sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede ocurrir. Yo agregaría dos elementos solamente. Primero, el presidente de la República ha dicho que en su propuesta de reforma electoral va a ir en contra del número de diputados y de senadores porque son demasiados, y habla incluso de lo que se ahorraría
con un número menor de Legisladores. diputados, sobre todo poniendo el acento en los plurinominales, ¿no? Pero internamente, por lo menos hasta ahora, yo conozco la opinión de Noroña, entre otros del PT, que no están de acuerdo con esta propuesta de reducir el número de diputados y de senadores. Argumentan que esta presencia de 500 diputados, incluidos 200 plurinominales y 128 senadores, algunos de ellos de representación proporcional, son expresión de las minorías y que las minorías que no alcanzaron una representación en los diputados o senadores mediante la elección directa, mediante el voto popular, pues tienen derecho a estar representados. Entonces, mi temor es que este planteamiento que hace el presidente lleve a una confrontación interna entre los miembros aliados de Morena y que esto pudiera pues llevar a una situación un poco difícil, ¿no? Lo digo porque públicamente Noroña ha expresado su desacuerdo con esta propuesta. Segunda cuestión que yo señalaría, ¿no? Una cosa es para mí el posicionamiento y lo que estamos impulsando para que la ratificación del mandato sea un éxito. Y otra cosa me parece que va a ser, aunque estén conectadas entre sí, la votación en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, lo que respecta a la reforma eléctrica y otras propuestas de reformas que están pendientes ahí, ¿no? Yo creo que es importantísimo que rebasemos el número de los 30 millones de votantes a favor de la ratificación o no ratificación, pero que se alcance el número de votos de los 30 millones que obtuvo Andrés Manuel durante el proceso electoral. Es importante eso. Si no lo es, si no lo alcanzamos, la gente va a entender por qué no se alcanzó. Porque es evidente a estas alturas que el INE, y no solo el INE, sino todo lo que queda del viejo régimen político, están haciendo todo lo necesario para impedir que sea un éxito este proceso de consulta, mediante el manejo que están haciendo a través de los medios para ocultar, para no llamar, para distraer, para dificultar el acceso a las secciones electorales o a las casillas donde puede depositarse el voto, ¿no? Y por último, creo que la oposición, especialmente lo que tiene que ver con el PRI, y yo diría que incluso la gente del Movimiento Ciudadano y del PRD, van a tener que votar en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de la reforma eléctrica. Por dos razones. Primero, porque el presidente se ha venido encargando de decir lo que significaría para la oposición darle el voto a las empresas particulares, privadas, nacionales y extranjeras. Y lo que significaría, desde el punto de vista político, para ellos incluso, el dar el voto a favor de la reforma, que es a favor de la opinión pública y del pueblo. Entonces, esto es muy importante. Pero segunda cuestión que está a la vista, me parece que va a salir adelante la reforma que el presidente de la República mandó en el mes de septiembre del año pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley
sobre la ley de la industria eléctrica. Y me parece que, según versiones periodísticas, la ministra Loreta Córdoba, me parece que se apellida, ¿no? Es en el sentido de que las quejas y los amparos que un juez o varios jueces le dieron a las empresas privadas extranjeras, fundamentalmente para no permitir la aplicación de la reforma que propuso el presidente de la República, va a salir adelante. La van a aprobar, porque parece que se requieren solamente 4 votos y parece ser que los hay para que esta ley sea votada positivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes. Si esto ocurre, me parece a mí que prácticamente la oposición queda desarmada para defender lo básico en la discusión sobre la reforma eléctrica, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Me parece que estos son elementos que hay que tomar en cuenta. Por último, yo cerraría mi opinión diciendo que por lo que se ve, la disposición del pueblo, de la gente, es el de participar en esta consulta y dar el voto del sí para que el presidente de la República continúe en el poder, en el gobierno. Pero si no se alcanzara lo que señala Javier, el porcentaje para que haga vinculante este ejercicio, de todos modos, quedaría en la Constitución General de la República la obligación para que en sucesivos gobiernos, si el pueblo lo demanda, se haga la consulta de revocación o ratificación del mandato. Y esta es la parte, para mí, fundamental de este acontecimiento, de esta consulta. Oye, Jesús, y lograr... Con eso termino yo mi opinión. Jesús, y lograr más de 42 millones de votos a favor de que salgan a votar 42 millones de votos. Por el sí o por el no. Híjole, no es una meta insignificante, ¿eh? Es mayor que las votaciones de las presidencias que ha habido. Es un número muy grande y yo no sé, porque no he visto directamente estas encuestas que se están haciendo a la gente de si va a votar por el sí o por el no. No sé si se le ha preguntado a la gente, en primer lugar, pues si piensa participar en el proceso, porque aquí yo he expresado mis dudas de que la gente salga a votar por las circunstancias que se han estado rodeando en las últimas 2 semanas de esta guerra tan intensa que va en contra, no nada más de la revocación del mandato, va en contra de todo lo que representa López Obrador y su gobierno. Aquí hay una guerra sucia impresionante y este golpeteo de día con día en medios de comunicación ya muchas veces identificado que está a favor de la oposición de derecha a la ultraderecha, bueno, han minado de alguna forma, creemos que eso ha minado de alguna forma también el interés de la gente por salir a expresar su sí o su no el día de la revocación, el próximo día 10 de abril. Entonces ahí es una meta, híjole, sería fantástico que esos 42 millones, un poquito más de 42 millones salieran a expresar su punto de vista. Hay limitantes. Yo acabo de mostrar hace un momento la ubicación de las casillas, sí. Porque el Instituto Nacional Electoral, de una manera muy tibia, por decir casi insignificante, le ha estado dando ya un poco de difusión al tema de que, bueno, ya está disponible en el Instituto Nacional Electoral, en el portal, lo vimos hace un momento, el sitio para que la gente cheque, ¿sí? en dónde va a salir finalmente a votar. Yo puse una casilla en la que nos va a corresponder tanto a Alba como a tu servidor votar. Vemos que es la misma en la que votamos en la elección del 2018, la federal, y obviamente la de 2019, aquí en el estado. Y si ustedes vieron, amigas y amigas, encontramos
que esa casilla en particular vamos a llegar gente de 4 secciones diferentes, ¿sí? En la zona que rodea sí, pues es que como es un tercio por ciento, una tercera parte de las casillas, más o menos es una casilla por cada... Ahora pueden votar hasta 2,000 personas en cada casilla. Sí, de hecho, cosa mira, que antes era hasta voy a compartir porque 700. 2,000 personas, Jesús, por casilla. Sí. Híjole, pues hay que ir rapidísimo. Sí. Que no sé. Es algo muy sencillo. Se meten ustedes, amigos y amigas, aquí lo estoy compartiendo de nueva cuenta, a la página oficial del INE. Se van ustedes a la sección de revocación de mandato. Rápidamente lo voy a volver a hacer para que ustedes vean. Aquí donde dice, esta es la página, esta es la entrada. Se van de inmediato revocación de mandato, ahí le hacen clic. Se van a esto donde dice consulta la ubicación de tu casilla. Entonces se abre ya la sección, la opción del mapa. Aquí en donde dice entidades, ustedes van a poner, bueno, en el caso de Baja California lo voy a poner de nueva cuenta, la sección. Aquí, bueno, en el caso de nosotros es esta. ¿Sí? Y ya me da el domicilio sede, ¿sí? Me dice qué secciones se van a atender en este domicilio, la 20, la 22, la 25 y la 26 de México, y me voy aquí para que lo ubique ya físicamente en este mapa. Ahí está. Y efectivamente, es la zona que nos toca precisamente a nosotros. Aquí está la escuela, la voy a acercar un poquito más para que la gente la ubique. En el caso de nosotros, ¿no? Aquí está, por aquí vive la casa de un comunista, mi estimado Jesús Sosa, un comunista que a lo mejor tú conozcas. Félix Vega. Félix Vega, aquí de Baja California. Lo ubico. Bueno, nosotros entraríamos por aquí por la Avenida Ruiz, estamos un poquito más abajo, y caminamos unos cuantos, y aquí está la escuela. Esta escuela que es la primaria Benemérito de las Américas. No nos queda nada lejos. El problema es con las zonas rurales, con los pueblos, con otras comunidades. Ahí es donde va a estar un problema grave. Más grave. Y por ejemplo, bueno, sería cosa de hacer un ejercicio a ver cómo está San Quintín. San Quintín, un poblado al sur del estado, pues ahí tiene una gran simpatía Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y entonces, pues habría que ver cómo colocaron ahí las casillas. La mayoría es población de la gente de pueblo, son jornaleros, trabajadores, muchos indígenas, y ahí pues hay que ver cómo está. Pero sí, en todo el país, hasta donde he visto, el problema está en las zonas rurales y en pueblos de mucha alta simpatía obradorista. Entonces eso definitivamente va a dificultar que sean esos 43 millones de mexicanos que se requieren, vamos a redondearlo ahí, para poder hacer vinculante su resultado. Y por otro lado, quiero hacer mención de lo que tú estás comentando. Lo que conocemos hasta el momento sobre el tema de la reforma electoral que va a proponer el presidente de la República, nos ha dado también noticias de algo que también, casi todas son peticiones que ha formulado de alguna, y en cierto momento de la historia contemporánea mexicana, los ciudadanos de este país. Por ejemplo, quieren que los partidos políticos manejen menos presupuesto público. Que reciban menos dinero. Parece ser que por ahí quieren reducirlo. ¿Cómo lo van a reducir? Muy probablemente porque está pensando la propuesta de un gasto del Instituto Nacional Electoral de 20 mil millones de pesos, bajárselos a 10 mil millones, o sea, la mitad. Y al momento de que le bajas el presupuesto al INE, evidentemente debe de incluir una reducción importante también del financiamiento para los partidos públicos, para los partidos políticos. Ahí yo no sé cómo van a chillar por ahí los partidos políticos. Mucho. Imagínate el PRD. Como cercos en el alambrado, van a llorar tremendamente. Pero esa es una petición ciudadana que durante muchos años los ciudadanos han dicho, ya basta. Está el tema de los diputados plurinominales. Yo aquí quiero mencionar una cosa, que no se nos olvide que estas candidaturas plurinominales surgen a raíz de esa enorme brecha que existía entre los partidos preponderantes, que en su momento, 70, 60, 80, era el PRI y el PAN. Nada más. Y bueno, había otras fuerzas, como incluso el mismo Partido Comunista Mexicano, que fue cambiando de nombre, y otros partidos minoritarios que dijeron, oigan, pero pues denos chance, también nosotros queremos tener voz ahí en el Congreso.
Y entonces se abre una reforma electoral que le da acción, que le da entrada a este concepto de los plurinominales. Lo malo fue que, como es costumbre en la clase política de este país, pues se hizo una verdadera, un masacote con el tema, un Frankenstein con el tema de las plurinominales, y se han convertido en el modus vivendi de una élite de los partidos políticos que no hacen campaña, porque también tienen ese derecho. No hacen campaña, pero se ponen en las listas, encabezando las listas de cada partido por circunscripción, y olvídate, pues ahí los vemos siempre, los mismos de siempre, ¿no? Repitiendo, brincando de un lado para otro, unas veces son diputados, otras veces son senadores, y así se la llevan. Esa perversión de los políticos mexicanos, no generalizo, no todos obviamente, pero eso llevó a que los ciudadanos dijéramos, ya basta de estos desgraciados, ¿sí? Buenos para nada, porque no van a votar por el pueblo, sino que van simple y sencillamente a votar por los intereses de esa élite de los partidos políticos en las dirigencias. Entonces, qué bueno que no los piensa desaparecer, hasta donde sabemos, no quiere desaparecer. El que está pensando, le dice, que no sabe, todavía no se decide. Entonces, todavía estamos en el nivel de las especulaciones, Javier, ¿no? Sí, es López Obrador ha dicho que todavía, que está pensando si así es. propone la desaparición de pluris o no, o si hay una reducción también. Él habla de una reducción de diputados. Sí. Y de senadores. Y yo estoy pensando que cuando habla de la reducción de diputados y de senadores se refiere básicamente a los que son de representación proporcional. Le preguntaron, yo ya leí la declaración textual en la versión estenográfica de lo que dijo, lo que respondió López Obrador, y le preguntaron específicamente si la reducción iba a ser eliminar todos los pluris. Y dijo, estamos pensando en una reducción de la cantidad de diputados, y respecto a los pluris, si es la eliminación total o no, es algo que todavía lo estamos analizando. Así es. Y además, algo que no señaló Javier, y yo creo que debe estar incluido también, el problema de los salarios de los consejeros electorales y del tribunal. Son chingaderas, ¿verdad? Que la idea sea cambiar a los consejeros y no cambiar la forma de cómo se manejan los recursos por estos consejeros que son verdaderamente fuera de lugar, ¿no? Están fuera de la ley, están violando un artículo. Claro, pero yo digo que vamos a tener que discutir esto una vez que sepamos, que tengamos en nuestro poder el proyecto de la reforma que va a presentar el presidente. Porque esto que tú estás señalando, mi estimado Jesús, tiene que estar forzosamente contenido en el presupuesto anual del instituto. Si en lugar de 20 son 10,000 millones, ahí evidentemente significa ya basta de salarios de 280,000 pesos mensuales más todas las prestaciones. O sea, eso definitivamente se tiene que acabar, Jesús. Es una aberración en un país con estas brechas tan grandes, tan profundas de desigualdad entre lo que gana un trabajador y lo que ganan estos consejeros. La verdad, ya basta. Y lo mismo va para los ministros, porque los ministros también ganan una cantidad exorbitante, más de 320,000 pesos mensuales. Eso es como salario. Esas son cosas que de veras son indignantes, y qué bueno que están incluidas en esta reforma, ¿eh? Bueno, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quiero comentar algo, Jesús, a ver qué te parece. Porque luego he escuchado varios analistas respecto a esta propuesta de la elección de los consejeros y de los magistrados en una elección abierta. Uy, se ponen a especular mil cosas para hablar de la imposibilidad de realizarlo, ¿no? O que resultaría un Frankenstein. Y en realidad a mí me parece que están pasando por alto que la propuesta señala, lo cual me parece formidable, que sean los tres poderes quienes elaboren una lista de 20 candidatos. Así es. Tanto candidatos a magistrados como candidatos a consejeros electorales. Entonces serían 60 por cada caso, por el INE o por el tribunal. Y luego me parece muy interesante, por supuesto, bueno, López Obrador dice
tendrán que ser ciudadanos intachables, de buena reputación, etcétera. Ponle tú que no se logre totalmente esto, pero es un punto de arranque, un principio para la discusión y el debate, y en todo caso para la sanción ya en la urna. Si te ponen por ahí a un cuadri de consejero o te quieren repetir la dosis con los que están, pues la gente va a saber. Pero además, ¿cómo votar? Primero, pasa por un sedazo donde están fuerzas políticas contrarias, diferentes, etcétera, en el caso del legislativo. En el caso del judicial también hay corrientes y opiniones diferentes. Y en el caso del ejecutivo, pues el ejecutivo tendrá que consultar, ¿verdad?, con su consejero jurídico y con su gabinete a quienes proponer. Pero creo que la forma de elegirlo no es tan complicado. Yo me pongo en el lugar de un ciudadano que va a votar y me ponen una papeleta con 60 nombres en una, 60 nombres en otra. Y no, yo ¿por quién tengo que votar? En ese orden del 1 al 10, por ejemplo, o la cantidad de consejeros que vayan a quedar y de magistrados, ¿quién considero que debe ser el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10? Y en esa cantidad de votos, pues se integra, el que, como lo dijo López Obrador de manera muy sencilla, el que saque más votos será quien presida el Consejo Electoral o el Tribunal Electoral, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Quien saque la siguiente cantidad más votos, pues será el consejero 1, el consejero 2, el consejero 3, hasta la cantidad de consejeros que se vayan a nombrar. Creo que es realmente sencilla, no complicada. Además es muy, muy democrático y lo sacas de la esfera de las cuotas de partido, como se han designado a candidatos. A veces con la cuota de partido, Jesús, sin tomar en cuenta a la minoría opositora, como lo hizo en su momento el Baester, que estaba al frente de su grupo parlamentario, y que ella, junto con el PAN, impusieron a Carlos Ugalde en las elecciones de 2006. Y en esa elección, en esa integración del entonces IFE, no quedó el PRD, todavía no existía Morena, no quedó el PRD. ¿Por qué? Por un cuchupo que hizo el Baester con el PRI y con el PAN. Entonces te quitas de estas broncas. Me parece muy bueno. La propuesta trae la de no eliminar, sino reducir la cantidad de legisladores, y esta discusión todavía, cómo quedarían los pluris. Lo que sí yo creo que es inobjetable y que tendrá un gran apoyo ciudadano es reducir el presupuesto del INE, y en eso van los salarios de los consejeros. Y luego reducir el presupuesto a partidos políticos es una aclamación a gritos. Todos queremos eso. Pero además, yo lo agregaría, todavía también prohibiendo o limitando el recurso privado. O sea, los partidos deben ser financiados, deben ser pagados con gasto público, fundamentalmente, pero menos de lo que se les da, pero no abrirle la puerta al financiamiento privado, si no nos va a pasar lo que en Estados Unidos, que los partidos políticos están cooptados por las grandes empresas y que se convierten los partidos y legisladores en cabilderos de las empresas que financian sus campañas. Entonces, no abrir la puerta al financiamiento privado, pero disminuir sustancialmente el financiamiento público. Eso le va a doler hasta la médula a los medios de comunicación, porque significa que las campañas se tendrán que hacer con menos recursos para los medios, que son los grandes ganones. Las televisoras, estos son los ganones de las campañas electorales. Y se tratará entonces también de elaborar un esquema diferente de campañas, un poco como al estilo francés, que utilizan los espacios públicos que tiene el Estado para difundir ahí las campañas, y que fíjate, Jesús, tienen prohibidos los spots. Electoralmente, por ley electoral, está prohibido los spots. Los partidos solamente pueden opinar de temas
que son consensuados con la sociedad. La sociedad dice de qué temas quieren que se definan y se hacen debates públicos en espacios del órgano electoral y nada más. No se trata de que vayas a decir en 30 segundos que, ¿cómo se llama? Que Enrique Peña Nieto es un bombón, que te quiero en mi colchón. ¿No? Se trata de ir a hacer campaña y definir posiciones muy claras, ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que me parece más importante de la propuesta. Ya tendremos tiempo en otro programa, Jesús, de platicar de los plurinominales. A mí me parece que los plurinominales deben existir. Casi estoy a punto de decir que lo que debe de existir es el sistema de representación proporcional para todo, para definir quién ganó y quién queda en siguientes lugares, porque los plurinominales no es una concesión graciosa a la oposición, es un reconocimiento a quienes no tuvieron el 50+1 o el 30+1 según se haya dividido la votación. Imagínate tú un distrito donde van a votar 100 personas, por poner un número así, pueden ser 100,000 o puede ser 1,000,000, van a votar 100 personas y el candidato que gana por 51. ¿Qué pasa con los otros 49? A lo mejor los otros 49 votaron mayoritariamente por un partido opositor, pero si nada más lo reduces a la mayoría, al que ganó, al de mayoría, entonces es el 50+1, pero el 49% de ese distrito no queda representado. Entonces, los plurinominales, creo que la representación proporcional es la forma más democrática de integrar un congreso, porque van representadas todas las fuerzas con la fuerza real que tienen en la ciudadanía. Pero ese es otro tema que llevaría todo un programa, Jesús. Pero yo coincido contigo, en primer lugar, coincido, no deben desaparecer los pluris. Y si se va a achicar el Congreso, que se achique parejo de distritos y parejo de pluris. Pero además con otra, Jesús, no se trata tanto de achicar el Congreso, si la cuestión es lo que cuesta, yo prefiero tener 500 diputados y a 50,000 pesos cada uno, que tener 250 con lo que ganan actualmente. Y es más fácil tener diputados que te representen en tu distrito y se vinculen con tu distrito y tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos, que los vuelvas a ver, que discutan contigo en tu colonia y que ganen menos. Pero es una opinión personal. Yo pienso que lo que se deben de achicar también son los salarios de los diputados y senadores. Pues vamos a ver cómo viene la propuesta de reforma, y yo creo que es correcto que la representación proporcional esté presente en este ejercicio, que también es un ejercicio democrático, ¿no? Yo ahora simplemente adelantaría, digamos, son 300 distritos electorales por mayoría, ¿no? Sí. Y hay 10 partidos, pongamos por caso. Se puede, esta es una jalada mía que se me ocurre en este momento, ¿no? Ajá. Esos 10 partidos, proporcionalmente al número de votos que obtuvieron, se les puede asignar un número determinado de plurinominales, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Pero repito, yo no quisiera entrar a un debate en estos momentos porque no sé exactamente cómo viene la propuesta, ¿no? Pero sí es importante que estemos abiertos a una propuesta democrática, porque también eso es lo que hay que buscar, ¿no? No se trata de volver a un punto en el que el pueblo mayoritaria o minoritariamente deje de estar representado en los órganos políticos, en los órganos de gobierno. Se trata justamente de lo contrario, se trata de que el pueblo tenga la representación que se merece en cada una de las instancias de gobierno
en las instancias de partido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hay que procurar que ocurra en el proyecto de reforma electoral. Oye, Jesús, pues eso es lo que yo opino. Jesús, en ese sentido, en realidad tampoco hay que dejarle todo a una reforma en materia electoral en este país. Lo que uno esperaría desde hace ya muchos años, Jesús, desde hace muchos años, estamos esperando la reforma de los partidos políticos. Ahí está el gran problema, porque la antidemocracia empieza en los propios partidos políticos de México. Los propios partidos políticos de México que han sido cooptados por estos grupos que finalmente se olvidan incluso hasta de los intereses de sus propios partidos y teniendo la obligación de apegarse a una conducta ética, que la política, social, cultural, que la determinan los propios principios y todos los documentos básicos de los partidos, se los pasan, tú sabes por dónde, estas dirigencias, estas cúpulas, y son los primeros en negarle la participación democrática participativa a sus propios miembros, a los propios miembros de sus partidos. El PAN, que era la excepción, ¿sí? Desafortunadamente cayó ya también en el garlito de que una cúpula, ¿sí? Organiza encuestas, organiza quién sabe qué, que candidatos simpatizantes, que quién sabe cuánto, y ahí ponen a la gente que les va a finalmente, que va a representar los intereses de esa cúpula. Y desde ahí se viene todo, mi estimado Jesús. El problema es de partidos políticos. Este país requiere también una profunda reforma, una reflexión a fondo de cuál es el papel de los partidos políticos en este país. Porque hemos conocido incluso que hay facilidades para que en algunos estados de la República se organicen movimientos, nazcan movimientos que se transforman posteriormente en partidos políticos, porque la gente, mucha gente, ya considera que formar un partido o pertenecer a una cúpula en un partido político es vivir del presupuesto bien a gusto y hacer los grandes negocios, Jesús. Y ese es un problema que impacta directamente el sistema democrático de esta nación, ¿sí? Por eso es que hay tantos cuchupos también en el mismo Instituto Nacional Electoral. Quítales el dinero, quítales ¿sí? una buena cantidad de porcentaje. Entonces, de dinero. eso se requiere. Morena, ¿cómo está, Jesús? No lo olvidemos. ¿Cómo está Morena? ¿En qué momento está Morena este día 31 de marzo del 2022? Y voy más allá, inclusive. Se crea una ley para la participación independiente de ciudadanos en los procesos electorales. ¿Y qué está pasando con estos procesos también? Se han pervertido. ¿Por qué? Porque ahí entra Margarita Zavala, el Bronco, en fin, una serie de personajes impresentables. Impresentables. Y ahí andan como candidatos independientes. Pero mira, pues no ganan. Ya. O hacen sus partidos. Sí, claro, no ganan. Pero ahí está el riesgo. Y pervierten con estas actitudes algo que es digno, algo que es una necesidad en nuestra incipiente democracia, que los ciudadanos de a pie puedan organizarse, ¿sí? Y con reglamentos y leyes muy claras, pero también accesibles, pues le den una oportunidad a la gente de también organizar y participar por la vía electoral de manera independiente. Oye, Jesús, en este momento es una interrogante. ¿Qué sucede si la población de un distrito o de un municipio decide votar en el cuadrito ese de otros candidatos, que pongas el nombre de Jesús Sosa Castro? Y Jesús Sosa Castro, como que ni siquiera hizo campaña, pero la gente está con él y gana con un 20% de votación adicional a los candidatos oficiales, gana, y no sabemos qué va a pasar si Jesús Sosa Castro es electo como otro candidato no registrado. Entonces, estas aberraciones de nuestra democracia y de nuestro sistema de partidos deben determinar también, porque si no avanzamos también en ese sentido, mi estimado Jesús, puede ser la mejor reforma electoral, puede ser la mejor reforma electoral que te puede entregar alguien como Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro
legislador o cualquier otra organización y no vamos a resolver nada porque ahí sigue la perversidad en esas cúpulas que dominan a los partidos, las vidas democráticas de los partidos. Ahí termina. ¿Con qué cierras tú el programa, Jesús? Bueno, ¿me oyen? Porque aquí se me fue la imagen. Te escuchamos muy bien. Y se escucha acá. Yo digo que este asunto que plantea Javier, pues debe ser otra reforma, pero especialmente para los partidos políticos, ¿no? Me parece a mí que es otro ámbito, otro tipo de actividades, las que responden a los intereses de quienes se agrupan en los partidos políticos o a los candidatos independientes, todo eso, ¿no? Tiene que ver también con la democracia, pero me parece que es otro tipo de reforma la que hay que hacer sobre los partidos políticos, sobre la democracia que debe haber en los partidos políticos, sobre la elección de los dirigentes, sobre la participación de los miembros. En fin, yo creo que es ámbito distinto a la reforma electoral que abarca otro tipo de cuestiones. Pero yo insisto, discutamos esto seriamente teniendo en nuestras manos los textos correspondientes, ¿no? Sí. Muy bien. Pues es indispensable este ejercicio hoy, Jesús, de todos modos, porque como ya adelantó López Obrador, lo que yo considero lo que es la esencia de lo que será su propuesta, pues creo que había que dar la opinión y me pareció muy rico el programa en ese sentido, Jesús. Pues vamos a seguir pendientes de lo que viene y mientras tanto, si no ocurre nada, nos estamos encontrando el próximo jueves, ¿no? Así es. Así es, Jesús. Así es, amigo. Así es. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas muy bonita semana y a todos nuestros amigos, amigas que nos están escuchando desde allá, desde Chilangolandia, donde está Jesús. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos mutuos, a todos los capitalinos, igual que a los que nos escuchan aquí en Baja California y en cualquier lugar del país. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves con Jesús. Muy amable. Y mañana tenemos nuestro último programa de la semana con Darby Batallar y Dora, quienes nos van a hablar de qué es, qué entendemos con eso de revolución de las conciencias. De eso platicaremos con Dora y con Batallar, con Darby Batallar. Y más tarde, al mediodía, tendremos la entrevista con nuestro maestro, doctor en sociología, Servando Pineda, desde Ciudad Juárez. Así es. Muy bien. Pues suerte, les mando un abrazo, cuídense y nos vemos el jueves próximo. Gracias, Jesús. Hasta pronto, Jesús. Hasta luego, muy amable. Un abrazo a tu esposa también. Y a toda la gente. Claro, sí, de tu parte, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Yo termino nada más recomendando este trabajo, Galicia. Carta abierta a los doctores del Hospital Belmar, de la doctora Vanessa Magar. Ella es una investigadora del CICC. Nos hizo el favor ayer de hacernos llegar una carta pública que va dirigida a los médicos y obviamente a los directivos de este hospital aquí en Ensenada. Es un testimonio desgarrador, amigos y amigas, que está en este momento pues acaparando la atención de nuestras audiencias en Cuatro Vientos, tanto en nuestra página cuatrovientos.net, que es esta, la que estamos viendo aquí, y también obviamente en nuestras redes sociales. De verdad es un tema impresionante de la calidad médica, de la calidad del servicio de medicina que se otorga en algunos lugares privados, en algunas instituciones privadas que se dedican a la salud y que, pues, la verdad, dejan mucho que desear en la forma en cómo se conducen éticamente con la gente que en algunos momentos tiene la desgracia de caer en sus manos. Sí. Es desgarrador, por favor, léanlo. Y si usted se puede solidarizar con la doctora, que es una doctora que tiene una currícula, Olga, impresionante. Nosotros en Cuatro Vientos la conocemos, estuvo con nosotros participando en varios programas cuando estábamos en la radio antes de que nos censuraran. Y fíjese, la verdad, para mí todos mis respetos y aprovecho en este momento para hacerle públicamente nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad, Olga, ante un hecho desgraciado que desafortunadamente no se lo deseamos absolutamente a nadie. Sí, desde aquí, doctora Vanessa Magar,
Nuestro más sentido pésame por la muerte de su esposo, también un destacado académico. Triatleta, fíjate. Y un deportista destacado también. Y créame, doctora, que nos ha dolido mucho esto que sucedió. Yo sé que usted está pasando por un momento de duelo muy difícil, pero en cuanto usted se sienta fuerte y lo considere conveniente, aquí en Cuatro Vientos tiene un espacio, si lo considera, para hablar de esto que sucedió, y si tiene usted decisión de tomar alguna medida al respecto, con todo gusto se le ofrece el espacio de Cuatro Vientos, y en tanto pues reciba un abrazo solidario y nuestro más sentido pésame. Nos duele mucho lo que sucedió con su esposo, lo que está sucediendo con usted. Bien, Galicia, pues ahora sí, amigos y amigas, pues aquí terminamos las transmisiones el día de hoy. Mañana estaremos con ustedes con los programas que ya les está anunciando Galicia Aragón. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran. Muchas gracias. Buen provecho, amigos y amigas. Pásenla bien.